Muy buenas y bienvenidos un día más al canal. Hoy vengo con mis lecturas de febrero. Ya lo hice el mes anterior y tengo pensado hacerlo cada mes, así de alguna manera pues voy comentando los libros que voy leyendo y también un poco mis recomendaciones. Este mes de febrero he leído más o menos lo mismo que en enero. He leído 7 libros como tal, pero han sido de naturaleza muy distinta y sobre todo de páginas completamente distintas. Ahora veréis un poco a lo que me refiero. Así que no me enrollo más y vamos a empezar con el primero de estos libros, que es Romeo y Julieta. Ya tenía pensado leer esta obra este mes, ya que concuerda un poco con el imaginario que tenemos de febrero y San Valentín. Y además es una obra que ya había leído, entonces para mí fue una relectura. Sí que es cierto que hace mucho que la leí y que no me acordaba de muchos detalles, pero sí que la trama principal la tenía muy fresca. Y esta vez me sorprendió, en relación con la primera vez que la leí, me sorprendió mucho el trato que tiene Shakespeare del romance, en un sentido que puede darle muchas vueltas a quién eran de alguna manera los buenos o los malos dentro de la obra. Está claro que Romeo y Julieta pues parecen ser claramente pues las víctimas, ¿no?, de unas circunstancias pues sumamente opresivas, pero creo que esta vez que leí la obra sentí más el ver los matices y el ver que no todo es tan transparente como puede parecer a primera vista. Y bueno, ya hice un vídeo al respecto, así que os lo dejaré por aquí. Pero bueno, también quería añadir el hecho de que es una obra sumamente lírica y con un juego de palabras pues magnífico. Creo que es quizás una de las obras en las que más destaca Shakespeare como poeta, porque es como una faceta del autor que la olvidamos más, ¿no? El Shakespeare poeta, el Shakespeare que escribe sonetos. Y creo que aquí se pudo lucir bastante. Y no sé, realmente pues me gustó mucho la experiencia de leer la obra y apreciar el juego de palabras que emplea. Y ahora entramos en la sección que yo llamo sección de clásicos cortos, porque he leído bastantes clásicos cortos, sobre todo cuentos, y este es un tipo de lecturas que no suelo hacer. No soy una gran ávida lectora de cuentos, pero este mes pues me ha dado por leer historias cortas y así también un poco como quitarme cosas que tenía en mente leer y que nunca acabo leyendo porque digo, es que es un libro muy corto, entonces en cualquier momento lo puedo leer. Y precisamente por eso pues lo dejo en la recámara y como que nunca lo leo. Y este mes pues he querido profundizar un poco en este tipo de lecturas. Y el primero de estos libros ha sido La muerte de Iván Illich, de León Tolstoy. Para mí también fue una relectura porque yo había leído La muerte de Iván Illich, pero en audiolibro. Y fue creo que el primer audiolibro que escuché, o el segundo, una cosa así. Y recuerdo la experiencia un poco extraña. No sentí que la obra realmente me llegó, al menos con el audiolibro. Y entonces tenía ganas de volver a leer esta obra, pero propiamente una lectura como tal. Y tengo que decir que a través de esta lectura tampoco siento que es una obra que me haya llegado muchísimo. Y me voy a explicar. Creo que está muy bien escrita y que realmente para las pocas páginas que tiene, Tolstoy logra transmitirte súper bien el sentimiento de angustia que Iván Illich siente. Y eso es lo que yo vi más magnífico de esta obra, el cómo Tolstoy es capaz de darte de alguna manera esa sensación de dolor que está sintiendo el propio personaje. Y yo incluso como que tenía un poco la paranoia de fijarme en el lado izquierdo de mi estómago solo porque no paraban de repetirnos pues el dolor lacerante de Iván Illich. Y para los que no conozcáis la historia, porque esto es algo que hago mucho, que es como que hablo del libro y luego me voy a la sinopsis y doy por sentado que igual la gente pues ya conoce el libro, pero bueno, la cuestión es que La muerte de Iván Illich narra cómo este hombre que es Iván Illich llega a morir a través de una enfermedad. Esto no es un spoiler porque ya abrimos el libro en su funeral y vemos cómo sus amigos, su esposa, su familia actúa ante su muerte. Y esto ya nos da una pista de que este hombre pues no parece ser alguien muy querido por las personas a su alrededor. Y a partir de aquí pues luego ya Tolstoy narra directamente la historia desde la perspectiva de Iván Illich y vemos un poco lo que ha sido su vida, cómo ha trabajado, cómo ha vivido por el trabajo, por las apariencias, pero sobre todo lo que marca la vida de Iván Illich es la aparición de esta enfermedad que parece que ni los médicos saben muy bien qué es y que tiene que ver con el lado izquierdo de su estómago. No saben muy bien si es una cuestión propiamente digestiva o si tiene que ver con el riñón, y entonces esta especie de angustia de no saber qué es lo que realmente le sucede solo hace que engrandar la situación. Es una lectura muy interesante, creo que transmite muy bien
la moraleja que Tolstoy nos quiere transmitir, pero para mí mi gran pero es que creo que me hubiese gustado más leer esta historia narrada por Charles Dickens, porque sentí que es el típico cuento que nos contaría Dickens, lo que pasa que narrado por Tolstoy siento que es mucho más oscuro y mucho más frío de lo que sería una narrativa como es la de Dickens. Y entonces como que no puede quitarme de la cabeza que el hecho de que no acababa de conectar con la obra debía de venir de aquí, de que yo le hubiese dado como muchos más matices a la personalidad de Ivan Illich o incluso a su entorno, y me vino todo el rato a la cabeza pues lo magnífico que hubiese sido si esta historia la hubiese narrado Dickens. Y es curioso porque esto no creo que sea tampoco favoritismo mío hacia el autor, porque Dickens no es tampoco de mis autores favoritos. De hecho, creo que me gusta más Tolstoy en líneas generales, pero no sé, es una historia que sentí que le faltaban como los detalles y los matices que suele dar Dickens, que hacen que la obra sea quizás un tanto más cuentista, ¿no? Pero en fin, 100% opinión personal, es un libro que vale mucho la pena, es una gran obra y en esto no creo que haya mucha discusión. Pero esta fue un poco la sensación que yo tuve o la experiencia que tuve con este libro. Luego leí 2 cuentos. El primero fue ¿Cuánta tierra necesita un hombre?, que también es de Tolstoy. Y este cuento me gustó mucho. Creo que para lo cortito que es, realmente te logra cautivar y estar como muy pendiente de qué es lo que sucede después. También un cuento muy dentro de lo que serían los cánones del cuento, con una trama muy lineal en la que seguimos a un hombre que tiene tierras y que tiene también una familia, y pues vemos como cada vez este hombre se plantea hacer el salto a unas mayores tierras, ¿no? A tener más tierras, porque entonces puede hacer la jugada de cambiarlas, ganar más dinero y comprar más tierras. Y de ahí el nombre de ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Creo que este cuento es sumamente reflexivo, vale mucho la pena leerlo porque se lee muy rápido y está muy bien escrito. Me gustó más la narrativa que tiene aquí que La muerte de Ivan Illich, por ejemplo. Quizás la parte más floja de esta narrativa es el hecho de que es un poco el cuento de la lechera, pero con otro contexto. Y sí que es verdad que la moraleja parece muy similar y sin embargo creo que hay bastante distancia entre un cuento y el otro, pero si tuviera que decir algo malo, pues diría esto, ya que creo que la moraleja del cuento es un poco predecible y sin embargo vale la pena leerlo por los matices que incorpora Tolstoy. En fin, no tengo mucho más que decir, es un cuento muy cortito y si os animáis a leerlo, pues yo creo que vale la pena eso, de leerlo del tirón en una tarde y disfrutar pues esto de dejarse llevar por el cuento. El otro que leí es La dama del perrito, de Chekhov, y aquí debo de decir que fue una historia que transcurre de forma muy veloz, pero que relata la pasión entre 2 personajes. El protagonista vemos que es un hombre casado que se va, por algún motivo que no recuerdo, pero se va como de medio vacaciones y en este lugar se encuentra con esta mujer que va siempre paseando con un perrito, con una pomerania blanca. Entonces a partir de aquí pues se dará una especie de relación entre ellos, obviamente extramatrimonial y puramente pasional, pero vemos cómo poco a poco este protagonista va dándole vueltas a lo que siente por esta mujer y se va dando cuenta de que lo que de inicio parecía pura atracción y poco más, quizás le trae una nueva experiencia que hasta entonces no había vivido. Creo que lo más interesante de esta historia es el hecho de ver cómo no importa tanto la edad, sino que en cualquier momento de nuestra vida puede suceder algo que creíamos que ya no nos iba a suceder, no tanto por las circunstancias externas, sino por las internas. Y esto es algo que relata muy bien Chekhov en este cuento. Creo que es una historia de amor que perfectamente podríamos atribuirla a unos personajes muy jóvenes y sin embargo, pues eso, vemos que el protagonista es un hombre casado de mediana edad y que parece sentir por primera vez lo que en su vida ha sentido. Luego tenemos uno de los libros que más me ha gustado de este mes, creo que con diferencia, que es Noches Blancas, de Dostoyevsky. Esta es una lectura que quería hacer desde hace mucho tiempo y lo cogí y dije, mira, voy a leerlo ya, porque si no se me va, pues eso, alargando y no acabo por coger el libro. Esta es una obra que ya por su sinopsis no me llamó mucho la atención, no por nada, sino porque me sonaba muy poco a Dostoyevsky y la verdad es que creo que es una obra, pues eso, muy lejana a lo que quizás sería el imaginario que tenemos de este autor y sin embargo sí que podemos ver los matices del propio Dostoyevsky, pero yo al menos los vi
como muy de refilón y muy escondidos. De todas maneras, es una gran obra, a mí me gustó muchísimo, sobre todo para lo corta que es, creo que brilla mucho por su calidad literaria. Y es que Noches Blancas narra la historia de un hombre que es, por definición, un solitario. No llega a ser un misántropo, pero él mismo se define a sí mismo como alguien alejado de la sociedad y excesivamente solitario, pero que vemos que tiene una interioridad muy rica y que es una persona muy observadora y con un mundo interior muy, pues eso, muy pleno y muy rico. Y una de estas noches blancas de San Petersburgo, estas noches en las que parece que nunca acaba de anochecer, que siempre hay una especie de claridad, que es algo así como si el día se alargara, pues aquí nuestro protagonista se encuentra en uno de sus paseos pues con una mujer que está al borde de la barandilla del río llorando. Y a partir de aquí pues se acerca a ella y entonces empieza a desarrollarse pues esta historia que narrará pues sus pocos encuentros a lo largo de estas noches blancas, esta época en San Petersburgo, y lo que a primera vista puede parecer una historia de romance o de amor, que quizás también podría catalogarse como tal, pero ya vemos que la mujer lo primero que le dice al protagonista es: no te enamores de mí porque no te voy a corresponder, así que si seguimos quedando seremos solo amigos. Y poco a poco pues vamos descubriendo el trasfondo de los personajes y el por qué esta mujer le dice esto. Pero uno de los motivos por los que digo que no se parece mucho a Dostoyevsky esta obra, o al menos el personaje principal, lo siento que es como un sí pero un no, yo creo que es porque este personaje principal es muy positivo dentro de su soledad y dentro de su aislamiento, y es curioso cómo su negatividad quizás no es la típica que estamos acostumbrados a ver con Dostoyevsky. En fin, creo que es una obra que se tiene que leer para entender un poco lo que quiero decir, pero es que además la calidad literaria que posee es impresionante y vemos a un Dostoyevsky quizás más lírico, más eso, con un deje más poético. Y voy a leeros un fragmento porque creo que vale mucho la pena. Esto sucede en un momento en el que el protagonista está paseando por las calles y habla de cómo las casas acaban siendo sus amigas, y dice lo siguiente: y de repente la semana pasada voy paseando por la calle y fue mirar a mi amiga y oír un grito lastimero: van a pintarme de amarillo, canallas, bárbaros, no se apiadaron de nada, ni de las columnas ni de las cornisas, y mi amiga amarilleció como un canario. Por poco no se me altera la bilis por este incidente y hasta hoy no he sido capaz de visitar mi desfigurada casita a la que cubrieron con el color del imperio del dragón. A mí este párrafo me pareció maravilloso, sobre todo por todo el juego de palabras con el color amarillo, ya no solo con amarillo, canario, el color del imperio del dragón, sino por la expresión de por poco no se me altera la bilis, que es el fluido corporal por excelencia al que se le atribuye el color amarillo. Es magnífico y creo que este no es el único párrafo, tengo muchos subrayados. La verdad es que me sorprendió mucho. Eso, sobre todo, es que tiene una calidad literaria increíble. Yo le recomiendo un montón. Y el último de estos libros de clásicos cortos es Carta de una desconocida, de Stefan Zweig. Esta es una obra que me gustó bastante, que te atrapa muchísimo en la historia, pero que es un poco dura de leer, o al menos como que es extraño adentrarse en las profundidades del personaje que narra la carta, que es esta mujer. Parece que ha estado toda la vida enamorada de un hombre, que es el destinatario, es el que se encuentra con la carta. Y aquí Stefan Zweig nos narra una historia de amor muy atípica y muy curiosa, y es que una no sabe muy bien qué decir, si es una historia de amor o si es una historia puramente de obsesión, pero creo que lo interesante de leerla es ver ya no solo cómo la interioridad de esta mujer está tan bien retratada, sino cómo su concepción de fidelidad y sobre todo de honestidad está ligada a una persona que prácticamente ni sabe que existe, o al menos ni supo que existía durante gran parte de su vida. Tampoco quiero hacer aquí muchos spoilers ni nada así. Me pareció interesante reflexionar al respecto porque creo que muchas veces, sobre todo cuando estamos en un entorno en el que impera pues, la sociedad laica, y no lo digo esto desde ningún tipo de juicio de valor, pero sí que es verdad que esta especie de idolatría se acaba conduciendo hacia otros destinos, otros destinatarios, ya sea a nivel romántico o a nivel de admiración, ¿no? Pues todo el fenómeno de las estrellas del rock, estrellas del pop y todos estos ídolos nuevos de la sociedad contemporánea. Y siendo así, pues esta obra al menos a mí me llevó a una reflexión bastante profunda,
pero no voy tampoco a explayarme aquí porque no quiero haceros spoilers, realmente solo quiero hablaros de estos libros y sobre todo, pues eso, si no lo habéis leído, pues no quiero tampoco arruinar la experiencia. Y finalmente pasamos a la obra que sí que me ha ocupado gran parte del mes, porque es un libro de 1200 páginas y no es un clásico, es un libro de fantasía. Creo que ya dije un poco el mes anterior que al menos mis meses creo que estén un poco estructurados así. Me gustaría que fueran lecturas muy libres, pero dentro del canon de leer una obra de Shakespeare y leer una obra de fantasía o ciencia ficción, pero algo que no sea un clásico, porque si no siento que me estanco en leer clásicos y no leo nada más. Y en este caso, pues como el mes anterior leí una obra de Brandon Sanderson, pues ya empecé a leer El Archivo de las Tormentas. Este es el primer de los libros y quizás es el más corto, pero es que ya podemos ver que es sumamente extenso. Es una locura. Y bueno, os lo he traído en físico para que se vea, porque creo que si ponía simplemente la foto es que no se iba a ver lo colosal que es esta obra y además hasta el momento tiene 4 libros publicados y son más grandes que este, o sea, es una locura. Y aquí voy a repetirme un poco como en el mes anterior, pero es que vengo con las mismas ideas de que la fantasía parece que está un poco como dejada de lado y reservada para el lector casual y realmente pues creo que esto es un error muy grande. Aquí en esta obra lo he vuelto a sentir y lo he vuelto a ver, pero con más claridad que nunca. Es una obra profundamente política en muchos aspectos y ya no solo eso, sino que vemos mucha reflexión a nivel moral y sobre todo a nivel psicológico. Y esto es algo que en los clásicos aparece, pero es que aquí también, y vemos que aunque el entorno, aunque el contexto y la situación sean un mundo de fantasía en el que hay pues eso, pues magia y situaciones pues completamente pues fuera de lo normal. Aún así, el planteamiento base, la estructura, sigue siendo la de plantearnos cuestiones fundamentales y trascendentales del ser humano. Y esto es algo que creo que este género de fantasía hace muy bien por el hecho de combinar estos dos elementos. Tenemos la parte más quizás de escapismo, de ver otros mundos o ver un imaginario pues muy distinto, a la vez que combina pues el aspecto más humano y trascendental que podemos ver en cualquier obra realista. Y aquí concretamente en El Camino de los Reyes, que es la primera parte de esta saga del Archivo de las Tormentas, vemos que Sanderson nos muestra a 4 personajes principales y en cada uno de ellos podemos ver un poco una serie de problemáticas distintas, pero que todas tienen una implicación pues bastante política o que tiene que ver con la política y también un poco la teología que se sigue en el mundo. A mí me pareció una lectura sumamente agradable en el sentido de que creo que ninguna parte se me hizo propiamente pesada, y eso que estamos hablando de un libro pues muy extenso, de 1200 páginas. Es un libro que se lee muy rápido, muy bien, que engancha muchísimo y que los razonamientos que hay y sobre todo los personajes pues no son personajes ni simples, ni superficiales, ni clichés, ni nada por el estilo, más bien al revés. Una cosa que me gusta mucho de Sanderson es que me estoy dando cuenta de lo bien que trabaja con los clichés, y esto es algo que cada vez se habla más, de que un buen escritor es alguien que sabe coger un cliché y darle una vuelta de tuerca. Y bueno, en esta obra lo que sí que he visto que me ha encantado es toda la reflexión en torno a lo que es el honor y lo que es ser fiel a uno mismo y a los propios ideales. Y creo que es un tema que se toca muy poco, pero muy poco. Creo que hoy en día estas palabras están como muy cargadas de una connotación, bueno, de muchas connotaciones, ¿no? La palabra honor está como muy fuera de nuestro vocabulario y parece relegada a un tiempo anterior. Y este es exactamente el contexto en el que nos sitúa Sanderson con El Camino de los Reyes. Por eso digo que es muy paralelo quizás a nuestra situación actual. Pero en fin, no me enrollo más porque si no estaría aquí como media hora hablando al respecto. Si os interesa que haga una reseña de alguno de estos libros, decídmelo en los comentarios si tenéis interés por esto, por alguna de estas obras en concreto. Y antes de despedirme quería daros un poco mis conclusiones o mi recomendación de todos estos libros. Creo que a mí el que más me ha gustado dentro de lo que serían los clásicos es Noches Blancas de Dostoyevsky. Esta es una obra que creo que la podría recomendar a
a todo el mundo, es un clásico corto, accesible, bonito, bien escrito, no sé, creo que lo tiene todo. Eso, es una obra muy recomendable, supongo que la mayoría de vosotros o muchos de vosotros ya la habréis leído, así que también dejadme en los comentarios qué opináis. En cuanto a Shakespeare, Romeo y Julieta es una obra que también es quizás una de sus obras más conocidas por algo y realmente vale mucho la pena de leerla, sobre todo de sentarte a leerla porque la belleza lírica de esta obra es abismal. Y en cuanto al Camino de los Reyes, a mí me ha gustado mogollón. Yo siento que si sois lectores también os va a gustar. Realmente creo que para alguien que viene de leer clásicos, seguramente habrá leído algo de Tolkien o alguna cosa así, pues no está tan distante de lo que sería pues eso, el imaginario de Tolkien o el de Patrick Rothfuss, así que creo que es un salto bastante fácil de dar. Y aunque estemos hablando de un libro muy extenso de 1200 páginas, es que la verdad no cuesta nada de leer porque está realmente muy bien escrito, es muy ameno y yo creo que realmente vale la pena. Yo voy a seguir con la saga, lo que pasa es que no quería seguir directamente en marzo porque este febrero he estado leyendo mucho de este libro y tengo ganas de leer otros libros que tengo pendientes, así que lo voy a dejar quizás para abril. Y este mes de marzo sí que quería leer El estrecho sendero entre deseos, que es el nuevo libro que sacó Patrick Rothfuss, que me preguntasteis si lo iba a leer y efectivamente voy un poco atrasada, quería haberlo leído cuando salió a finales de febrero, o si no recuerdo mal, principios de marzo. Pero bueno, tampoco quiero ir con prisas a leerlo cuando realmente siento que no tengo tiempo. Pero este mes de marzo sí o sí va a caer. Y nada más por mi parte, yo os animo a que me dejéis en los comentarios qué libros habéis leído en febrero, o al menos los libros que más os hayan gustado. Y así, pues eso, vamos también nutriendo un poco la sección de comentarios con estas recomendaciones. Y como siempre, espero que estéis muy bien y nos vemos en la próxima. Chao.